Hola, ¿cómo están? Soy el Padre Mauricio Pineda, vicario parroquial de la Parroquia de Todos los Santos en Manassas, Virginia. Estamos en miércoles de la octava de Pascua. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él le preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Jesús resucitado se aparece a 2 discípulos, o sea que eran muy próximos a Jesús, muy cercanos a Jesús, y empieza a caminar por ellos, por el camino que llevaba a Emaús. Ellos iban discutiendo lo que había pasado en Jerusalén el viernes anterior. Como María Magdalena, ellos tampoco lo reconocieron, quizás porque era ya de noche, o quizás porque Jesús tenía un cuerpo resucitado, o quizás porque para estos 2 discípulos sus esperanzas estaban muertas y enterradas desde el viernes, ya que se lo dicen claramente que esperaban en Jesús a un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Y cómo los sumos sacerdotes y los jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Y le dicen que llevaba ya 3 días enterrado. Luego le comentan que hay algunas mujeres que dicen que ha resucitado. También se hablaba de una visión de ángeles, pero eso no era suficiente para ellos 2, ya que según ellos a Jesús nadie lo había visto, sin darse cuenta que era Jesús el que caminaba con ellos. Jesús, en un aparente intento de despertar su actitud y su fe, les dice: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer en todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Pero ellos creían en un Mesías político, un Mesías que los iba a liberar de la opresión romana, un Mesías que iba a traer prosperidad a Israel. Y no podían entender, en su cabeza no cabía cómo un crucificado, un hombre que lo habían hecho destrozado y que estaba enterrado, podía darles a ellos lo que esperaban. Jesús les empezó a hablar de las Escrituras. Y parece que lo escucharon con gusto. Sintieron en su corazón un cierto ardor, nos dice más adelante las Escrituras. Pero aún no creían. Esto, mis hermanos y hermanas, es, desde mi punto de vista, una gran lección. Una gran lección si lo comparamos con lo que sucedió con María Magdalena. A ella solo la llamó por su nombre y ella inmediatamente lo reconoció. A estos 2 discípulos caminó con ellos una distancia considerable. Les interpretó las Escrituras. O sea que por un largo rato escucharon su voz. Y todo esto no era suficiente aún para que ellos creyeran y que se abrieran sus ojos. Qué verdad tan actual
para muchos de nosotros en la iglesia. Tenemos cerca a Jesús. Quizás muchos están extrañando la iglesia con un corazón roto porque quizás estaban acostumbrados a ir a misa diaria, a adorarlo en Eucaristía. Quizás otros son muy activos en sus grupos. Pero muchos, quizás, a pesar de todo esto, no lo hemos reconocido. Quizás con nuestro conocimiento de las Escrituras es muy extenso, pero aún no somos capaces de ir a lo profundo de las Escrituras para entender el mensaje que Dios quiere revelarnos a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Quizás muchos de nosotros estamos en el grupo de los que conocemos y mucho, de los que servimos y mucho, pero aún no creemos. Estos dos discípulos nos dan la gran lección de que incluso al tener el regalo de ver al Señor no es suficiente. Si no somos iluminados interiormente por la fe que solo Dios en su infinita misericordia puede darnos si nosotros la pedimos. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Esa, mis hermanos y hermanas, tiene que ser nuestra oración diaria, nuestra oración de toda la vida. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, que las Escrituras, que las palabras, que tu palabra penetre mi corazón y que tu palabra me meta por caminos de oración y penitencia. Luego Jesús hace como que se va de largo y ellos le dicen una frase que personalmente siempre toca mi corazón cuando la leo o la escucho. Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Qué fineza la de Jesús con las almas. Él nunca forza nada. Él espera la invitación, porque nos ha dado un don que muchos ocupamos para nuestra propia destrucción, que se llama libertad. Un don que yo puedo ocupar para invitar a Jesús a que entre en mi vida o simplemente ignorarlo y dejarlo que se marche. Por eso cuando los discípulos lo invitan, Jesús no solo acepta quedarse, sino que cena con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan. Esta acción de partir el pan en la mesa era típica en Jesús cuando estaba con sus discípulos. Pero también cabe la posibilidad que pudo ser una repetición de la última cena, en la que fue muy probable que ellos dos estuvieran. O quizás estos dos discípulos estuvieron presentes el día de la multiplicación de los panes. No se sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Jesús se revela cuando estamos en un ambiente de oración e intimidad con Él. Fijémonos cómo Jesús prepara el corazón de ellos al hablarle de las Escrituras primero. Ellos dicen luego, no sentíamos que nuestro corazón ardía. Pero la fe que les permite reconocerlo viene cuando hay intimidad con Él. Mis hermanos y hermanas, es trascendental que lo busquemos en la oración. Esa oración contemplativa que nos permite conocerlo, que nos permite abrir nuestro corazón, de recostar nuestro corazón en su corazón inmaculado. Es trascendental que lo busquemos en la oración. Quizás muchos de nosotros sentimos tener una fe
que no es capaz de sanarnos. Una fe que no es capaz de transformar nuestras vidas. Quizás creemos en Jesús. Quizás, por supuesto, que creemos en todo lo que dice las Escrituras de Él. Pero no hemos creído todavía, o no estamos creyendo en un Jesús que puede sanarnos. En un Jesús que quiere ser nuestro amigo. Porque quizás no lo hemos conocido en la intimidad de la oración. Para muchos que no tienen fe, la Eucaristía se convierte en un simple símbolo, un recordatorio, pero no en Cristo que viene a nosotros en apariencia de pan. Quédate con nosotros. ¿Por qué no se lo repetimos en nuestra oración diaria? Quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde. Jesús, mis hermanos y hermanas, está presente donde es invitado. Como sabemos, no podemos ir a la iglesia, pero ¿por qué no lo invitas a tu casa? Eso nadie te lo puede impedir. Nada, es verdad, sustituye la comunión eucarística, pero hay otro tipo de comunión que podemos practicar en este tiempo de cuarentena. Esa comunión que puedes hacer realidad en tu casa. Comunión con Jesús. Cuando perdonamos. Quizás es tiempo de que haya perdón en tu familia. Quizás perdón con tu esposo, con tu esposa. Perdón entre tus hijos. Recuerden, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. ¿Por qué no esta noche, cuando estén rezando en familia, no le dicen al Señor: Señor, queremos tener esa comunión contigo, esa comunión del perdón entre nosotros como familia? Quédate, Señor, quédate con nosotros porque anochece. Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.